Tengo que insistir que son películas inocentes, no solo en el sentido criminal de la palabra, sino que todos éramos bastante ingenuos en la época en que se hizo PM, porque PM, su primera aparición pública fue un programa que tenía el lunes, que se llamaba Lunes de Revolución en televisión, que salía todos los lunes, y ahí yo exhibí PM por primera, no única vez, porque después se tomó como una especie de arma ofensiva, y se exhibió para mucha gente, casi todos vestidos milicianos, en la Casa de las Américas. Y ahí hubo exaltados como José Hernández, Pepe el Loco, que pidió que fusilaran a mi hermano Sabá y a Orlando Jiménez por la película. Entonces ya te podrás dar idea de lo caldeado que estaba todo. Pero esto fue una operación conjunta de Fidel Castro y de Alfredo Guevara. Es decir, tenían dos objetivos. Uno, eliminar Lunes de Revolución, porque de alguna manera les molestaba hasta la tipografía del magazine. Y el otro era directamente un ataque a Franqui, que era el director del periódico Revolución. Entonces todo estaba disfrazado de todo eso que dijeron, de que la gente se estaba divirtiendo, pero en realidad esa gente se estaba divirtiendo, eso no fue montado ni fue escenificado. Esa gente salieron, Orlando Jiménez y Sabá Cabrera salieron con una cámara a los muelles y encontraron todos estos bares donde se estaban verdaderamente bebiendo y bailando y cantando, sobre todo muchos negros, y eran casi todos estibadores de los muelles, que como tú sabes ganaban un sueldo bastante sustancioso comparado con nosotros los obreros urbanos. Y en realidad, si había algo que la película hacía, era retratar esta diversión, que además era una diversión tradicional, sin ponerle calificativos, sin poner ni un solo letrero, ni una sola voz en off. Entonces todo eso se tomó con una terminología aparentemente revolucionaria, pero que iba dirigida fundamentalmente a impedir, por ejemplo, que el grupo de Lunes hiciera otras películas. Eso era una preocupación directa del Instituto del Cine y mucho de Alfredo Guevara. Entonces colaboraron ahí gente extraordinariamente, aparentemente democrática, como Tomás Gutiérrez Alea, que era íntimo amigo mío, pero inclusive la cosa llegó a extremos feroces. Tomás Gutiérrez Alea, que para todos nosotros era Titón, por supuesto, vio a mi hermano y a Orlando en la calle y le entró a trompadas a mi hermano, mientras Fausto Canel, que ahora está en el exilio y trabaja para Radio Martí, agarró a Orlando por los brazos para impedir que Orlando interviniera y lo separara. Y entonces, una cosa extraña, mi hermano no se defendió para nada, y eso fue producto de la exacerbación. ¿Cómo es posible que alguien en una reunión que se suponía que eran todos miembros de la llamada intelectualidad revolucionaria, alguien pidiera el fusilamiento para los que habían hecho esta película? Es decir, todo estaba verdaderamente tan dogmatizado, tan llevado a extremos casi de que Alfredo Guevara era Robespierre y nosotros todos éramos las asambleas y estaban pidiendo la guillotina para nosotros. Era una cosa, ustedes no lo vivieron, pero haberlo vivido fue una cosa muy, muy seria. Y aplaudieron ferozmente cuando se exhibió para esta gente PM y todo eso. Y además eso estaba perfectamente dirigido contra el Lunes de Revolución y contra el periódico de Revolución. Es decir, la existencia del Lunes desapareció después de las conversaciones en la biblioteca, esas conversaciones en que Fidel Castro presidió todo, y antes de decir su discurso se quitó la pistola que llevaba siempre y la puso sobre la mesa, como poniendo en realidad los cojones sobre la mesa. Eso fue, el gesto fue equivalente a haber dicho eso. Entonces disparó su discurso y todo el mundo, como dijo muy bien Virgilio Piñera, todos teníamos un miedo enorme. Que en realidad lo que ocurrió en la Casa de las Américas y después en la Biblioteca Nacional fue un proceso político. No tenía nada que ver con el cine, no tenía que ver nada con la cultura, ni mucho menos. Eso fue increíble. Ahí fue donde Fidel Castro, en las reuniones de la biblioteca, aprovechó para terminar su discurso diciendo: con la revolución todo, contra la revolución nada. Y por supuesto todos sabíamos que él era la revolución y que él se reservaba el derecho de calificar revolucionario o contrarrevolucionario lo que le pareciera. Es decir, inclusive caprichos, como ustedes saben,
ahora le ha hecho una estatua y se ha sentado al lado de una estatua sentada de John Lennon en un parque. En esa época estaban absolutamente prohibidos los Beatles. Yo recuerdo que había muchachos que sabían perfectamente bien que eran los Beatles y cogían estaciones de radio de Miami o de algún otro lugar y grababan las canciones de los Beatles en viejas placas de rayos X. Y ahí era como se hacían sus discos. Y yo recuerdo haber visto en La Habana muchachos cortarle el pelo porque lo tenían largo y a otros rasgarle los pantalones porque los pantalones eran de corte de bajos de marinero. En la calle, sí, eso era una exacerbación absoluta. Ahora, por supuesto, el mismo Fidel Castro dice que él no sabía nada, que eso él nunca prohibió a nadie. Es decir, las mismas excusas que le atribuían a Stalin, que Stalin no sabía nada, que era inocente por completo. Y así se ha presentado Fidel Castro. Además, ahora para colmo, su ministro de Cultura, que es nada menos que un miñón de Fidel Castro, puesto en ese puesto por Fidel Castro, un don nadie absoluto, elevado a la categoría de árbitro de cultura, dijo en Madrid que Fidel Castro había cambiado rotundamente en el año 1988 porque descubrió la cultura. Es decir, descubrió la cultura, pero al mismo tiempo descubrió cómo deshacerse de sus enemigos políticos y fusiló a Arnaldo Ochoa y fusiló a Tony de la... Siempre se me olvida su nombre. Tony de la Guardia, y encarceló con una enorme cantidad de años a su hermano gemelo y fusiló a otra gente más en el año 89. Y en el año 88 había descubierto, según este ministro, la cultura, y que era una revolución cultural la que hay ahora en Cuba. Bueno, ahí otra vez intervino Alfredo Guevara. Yo quiero que ustedes sepan que Néstor Almendros trabajó en el ICAI, vino de los Estados Unidos, que estaba muy bien colocado él como profesor en Vassar College, que es un escuela de señoritas ricas, a hacer cine y a trabajar para el ICAI bajo Alfredo Guevara. Y la cosa, Néstor llegó a filmar documentales. Hay un documental que creo que se llama... hay uno que es muy cómico porque lo dirigió Fausto Canel y yo le puse de apodo a Fausto Canel, Fausto tal cosa Canel. Era un documental agrario también. Y Néstor Almendros fue el fotógrafo de un documental en colores, el primero que hizo el ICAI sobre el carnaval. Y sin embargo, Néstor Almendros tuvo una enfrentación directa con Alfredo Guevara que tuvo un final casi cómico porque Alfredo Guevara lo empujaba para literalmente, físicamente sacarlo del edificio del Instituto del Cine y lo empujaba hacia la calle. Y finalmente Néstor se fue, y después de haber seguido del ICAI, que empezó a trabajar en el Canal 2, precisamente junto con mi hermano y junto con Sabá Cabrera y junto con Orlando Jiménez en el Canal 2, en la parte de cine del canal, fue que Néstor hizo Gente en la Playa. Así que ahí había además el encono directo por parte de Alfredo Guevara hacia Néstor Almendros, y por supuesto no faltaban, y eso lo sabemos por la historia del nazismo y del estalinismo, nunca faltan acusaciones que son en realidad venganzas personales disfrazadas de ideología. Entonces te pueden decir todo lo que quieran, o inclusive de la pobreza, que no llega a ser ideología, de los argumentos contra PM y contra Gente en la Playa. Es una cosa... Yo creo que en realidad las razones principales, y creo casi oír a Alfredo Guevara decirlo, es que era un documental formalista. Es decir, ellos habían heredado toda la nomenclatura de la Unión Soviética. Alfredo Guevara era una especie de Shumiaski, que era el censor para el cine de Stalin, una especie de Shumiaski del trópico. Y entonces yo creo que lo que les molestó verdaderamente a Alfredo Guevara, y con esa intención posiblemente se lo exhibiera a Fidel Castro, es lo avanzado que estaba formalmente, lo diferente, cómo ponía en tela de juicio artístico, en tela de juicio cinematográfico, los documentales de propaganda de Álvarez, de Santiago Álvarez. Es decir, que era la exaltación más burda, como por ejemplo el documental que hizo Santiago Álvarez, infame, sobre la gente que se refugió en la Embajada del Perú. Y ese documental era verdaderamente atroz. Y claro, hay estalinistas en todas partes. Jean-Luc Godard dijo que el más grande cineasta del mundo se llamaba Santiago Álvarez, cuando si cree eso es un idiota
artístico, y si no lo cree es verdaderamente un malvado. Es decir, no hay manera de escaparse de ese tipo de generalización tan lejos de la verdad, porque lo que tiene Santiago Álvarez, o tenía, que ya murió, de digamos de los grandes documentalistas soviéticos, es abominable, es abismal la diferencia, y es abismal la diferencia entre el documental que he visto de Nicolás Guillén Landrian y los documentales que hacía el ICAIC como forma de propaganda, porque hay una cosa que ustedes, y que poca gente se ha dado cuenta, en realidad el ICAIC ha sido lo que era el Ministerio de Propaganda y Luces de Goebbels en la Alemania nazi. Ha sido el mejor vehículo, o el vehículo, o la fábrica de propaganda castrista más efectiva que ha habido en Cuba. Es decir, nada, ni el Ministerio de Cultura ahora, ni ninguna de las publicaciones que se hacían y se hacen oficiales ha tenido el impacto que ha tenido en el mundo lo fabricado por el ICAIC, y en todas partes ensalzado por críticos que habían descubierto que Stalin era un ogro y un espantoso dictador, un asesino, y que sin embargo admiraban a Fidel Castro y a su régimen y lo manifestaban alabando películas que en el mejor de los casos no eran más, como pasa con algunas películas cubanas, imitaciones burdas de Glauber Rocha, o películas muy académicas, como pasa con la primera película que hizo el ICAIC, Historia de la Revolución, que su formato es exclusivamente académico, y que además la película tenía guión, una de las partes, directamente o indirectamente, estaba muy bajo la férula de Sabatini, de Cesare Sabatini, que era un estalinista y era además un neorrealista enrayé, y un escritor para el cine totalmente pasado, no solo de moda, sino pasado estéticamente. Y lo trajeron a Cuba, Alfredo Guevara lo trajo porque la única noción que tenía Alfredo Guevara del cine era el cine neorrealista. Y en realidad Tomás Gutiérrez Alea y Julio García Espinosa, que pasaron a ser pilares del ICAIC, habían estudiado en Roma y habían salido totalmente convencidos de que el neorrealismo era la última palabra estética en el cine. Entonces todo eso se aprovechó contra PM, contra Nicolás Landrian y sus documentales, y contra Néstor Almendro por Gente en la Playa. Eso es, yo siempre lo he tenido muy claro. No hay ninguna otra razón que estas razones estrictamente demagógicas y además oportunistas, porque Alfredo Guevara siempre ha sido un gran oportunista, y además íntimo de Fidel y informador para Fidel Castro y Raúl Castro, es decir, un miembro del aparato represivo del régimen. Cuando salió Conducta Impropia, Tomás Gutiérrez Alea era amigo de Néstor Almendro, conocía perfectamente bien de lo que trataba la película de Néstor Almendro, y dijo que eso era una cosa que había ocurrido en el pasado, pero ya no ocurría más. Es decir, por supuesto que no se puede hablar de la Inquisición porque ocurrió hace 500 años, ni de la esclavitud porque ocurrió hace 100 años. Es decir, todo eso era el pasado, queriendo absolutamente echarlo a un lado porque ya eso no existía. Y por supuesto, el machismo de Fidel Castro fue lo que propició que se hiciera esa acusación de conducta impropia y se enviara a tanta gente, a tantos muchachos y a tanta gente que ya no eran muchachos, a campos de concentración bajo la sigla inefanda de UMAP, que inclusive hasta el cardenal primado de La Habana, hoy el Monseñor Ortega, estuvo en un campo internado para homosexuales. Así que todo eso ha pasado sucesivamente. Cada vez que ha habido una pequeña, aunque sea una pequeña censura que pueda transmitirse en el extranjero, dentro se han encargado de desmentir de la forma más brutal y de desautorizar a los autores de estas películas. Y en el exterior la gente se ha preocupado muy mucho por no creer lo que esas películas dicen. Así que el caso de las películas de Ricardo Vega, el caso de las películas de Nicolás Landrian, Nicolás Guillén Landrian, esas no cuentan, esas simplemente no se han hecho. Y entonces esa es la disyuntiva de todos los que defienden, aunque no lo crean, aunque la mayor parte de ellos no crean para nada
que lo que hay en Cuba es una revolución socialista, sino que hay una satrapía, es decir, un gobierno absoluto en que un solo hombre es libre, con diferentes cambios de ideología, con diferentes nombres para ¿cómo podríamos decir? Para la conducción del país. No quieren creer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Fidel Castro es, y ya claro, está muy anciano, muy absolutamente locoide, pero quieren todavía creer en el arco iris que está más allá del horizonte. Eso es simplemente, siempre tienen la fe. No, esto va a ser diferente a lo que ocurrió en la Unión Soviética. No, esto va a ser diferente a lo que ocurrió en Alemania del Este, sin saber que tanto la Unión Soviética como la Alemania del Este, con su Stasi, fueron los que organizaron el servicio de la seguridad del Estado cubana, todas las inquisiciones que se cometieron en Cuba y se cometen todavía, enseñados las técnicas más modernas, por supuesto, por los alemanes. Este grupo era gente muy joven, todos. Ellos podían hacer o tratar de hacer una cierta disidencia con respecto a Alfredo Guevara y a los dictados de Fidel Castro y de Raúl Castro sobre la producción cinematográfica. Eso nunca hubiera ocurrido, ese tipo de disidencia, con los viejos directores. Ellos mismos se autocensuraban. Jamás tú podrás decir que ni Tomás Gutiérrez Alea, ni Julio García Espinosa, ni José Masip, ni Santiago Álvarez tuvieron el menor problema al respecto de los mismos problemas que tuvieron los jóvenes. Es decir, los jóvenes no tenían ya ese ánimo de censurarse a sí mismos que tuvieron todo este grupo, que están de los integrantes del ICAI desde el principio, es decir, los miembros alrededor de Alfredo Guevara, inclusive los miembros menores que no hacían películas, sino que trabajaban en la parte burócrata del ICAI y que eran verdaderos burócratas estalinistas. Eso no necesitaba para nada que alguien viniera y les dijera y les diera permiso para hacer películas o de alguna manera arrostraban el peligro de que los sacaran del ICAI y lo mandaran, como el caso de Ricardo Vega, a hacer trabajos indignos de un director de cine. Eso no podía haber ocurrido jamás con la vieja guardia. Eso sí, yo estoy convencido de ello. Solamente ocurrió cuando entró gente joven al ICAI y les dejaron hacer películas, y cuando las películas se pusieron peligrosas, como en el caso de Alicia en el Pueblo de las Maravillas, pues simplemente prohibieron las películas. Yo no he visto esa película ni sé exactamente qué es lo que contenía esa película como contenido, como se llama en el mundo comunista, contenido ideológico. Jamás hablan de contenido artístico, siempre hablan de contenido ideológico. Y porque simplemente no son artistas. Es decir, Alfredo Guevara nunca ha sido un artista. Alfredo Guevara siempre ha sido la guía política de la parte de propaganda que es el ICAI, el Ministerio de Propaganda de Fidel Castro. Eso no hay la menor duda. Ahí no hay ninguna dirigencia que tú puedas decir, excepto los directores que hicieron películas. No hay de parte de la dirigencia del ICAI nadie que entienda el fenómeno artístico, nadie que comprenda que la forma es el contenido y el contenido es la forma, y que el contenido político es una cosa realmente impuesta por los sistemas totalitarios. Eso no hay nadie en esa dirigencia del ICAI que entendiera o entienda semejante cosa. Por eso los jóvenes que no tenían ese party free llegaron y provocaron estos problemas. Es decir, casi era como PM dentro del ICAI.